Estas personas, los hermanos que siguen la fe, nada en contra de ellos. Toda mi admiración y cariño y respeto hacia ellos. El hermano Diego Saúl Reina ha respondido a mi video que le hice hace unos días atrás. El primer video nos llega del canal Santo Católico Romano, desmintiendo a youtuber Diego Saúl Reina. Lo que él dijo en el video lo hubiera dicho antes y se hubiera evitado las críticas de varios católicos. Le hubieras dedicado más tiempo a las razones de por qué murieron y defender un poquito más los pocos recursos que tenía la Iglesia Católica en su tiempo. Pero dedicarle 30 segundos en su defensa y hablar 20 minutos y 30 segundos en su contra, eso no es ser justo. Hermano Diego, a mí lo que no me gustó fue la palabra que usaste en tu video. Llamarles por su nombre. Campos de concentración y genocidio infantil en Canadá. Las cosas por su nombre. Bueno, pues hablemos las cosas por su nombre. Genocidio infantil. La verdad me cayó mal esa palabra, porque no tiene nada que ver con lo que pasó en las escuelas de Canadá. El término genocidio fue acuñado por Rafael en 1944 y es un delito internacional. Comprende cualquier acto que consista en la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Esto es un genocidio hecho por los nazis. Aquí los dejaban morir de hambre y era tan fea la muerte que morían lentamente. Los nazis sí cometieron un genocidio en contra de los judíos. Esto es lo que se le viene a la mente a las personas cuando mencionas la palabra genocidio infantil. Cuando tú dices genocidio, le estás dando a entender a las personas que la Iglesia Católica, el gobierno, los protestantes se unieron para matar niños en las escuelas residenciales. El término genocidio es matar. Ahora imagínate lo que le diste a entender a tus seguidores con esa palabra. Me dolió mucho esa palabra y me dolió que hayas manchado la imagen de la Santa Iglesia Católica de esa manera. Para que me entiendas un poquito mejor, hermano, para los que no saben quién es Saúl Reina, él fue quien puso la bandera de México en una torre de Donald Trump. En las noticias decían, un mexicano puso una bandera en la torre de Trump. Si yo hubiera tenido un poco de malicia, yo hubiera dicho, un terrorista puso la bandera de México en la torre de Trump. Estoy seguro que no te hubiera gustado. Estoy seguro que se te enchinó la piel con la palabra terrorista. A mí también, con la palabra genocidio. Hay unos católicos en las redes sociales que nos hemos dedicado a desmentir a ciertos medios cuando se ataca a la Iglesia Católica con mentiras. La verdad, venimos haciendo esto con un buen trabajo y ya no vamos a permitir que usen a la Iglesia Católica como su trapeador. Lo que pasó en Pensilvania, te voy a dar un ejemplo nada más. Lo que pasó en Pensilvania, pues, ni cómo ayudar a esos sacerdotes. Es verdad lo que hicieron. Abusaron de los niños y nosotros no tuvimos más que meter la cabeza en el hoyo. Nos dio vergüenza y nos sigue dando vergüenza. Campos de concentración y genocidio infantil. Por haber metido la palabra genocidio en tu video, se perdió toda la atención a otros detalles de tu video. Hubieras dicho maltrato infantil, me hubiera callado porque nadie contradice la verdad. La enfermedad fue el principal factor. Ponían a tantos niños en una sola habitación sin ventilación que las enfermedades se propagaban. Cuando se abrió el primero de estos campos, en su primer año, hubo un brote de tuberculosis que mató a el 40% de los niños. Después, la exposición al frío. Aquí en el clima canadiense podían llegar hasta -40. Y si no estás abrigado correctamente o el edificio en el que estás no tiene calefacción. Pero, ¿por qué no dicen cuándo murieron y por qué murieron los niños? De hecho, sí se dice. La información oficial que tiene décadas ahí te dice que la mayor causa de muerte en estos niños fue enfermedad, desnutrición y exposición al clima. Con casi nulo financiamiento y mal equipadas, las escuelas eran un caldo de cultivo para enfermedades como tuberculosis, gripe y neumonía.
Los supervivientes también hablan de desnutrición y de una alimentación culturalmente inadecuada. Más de 4.000 murieron supuestamente de enfermedades infecciosas. Y sí, los niños murieron de enfermedad, por frío, por desnutrición. Y sí, la Iglesia Católica tenía poco presupuesto para alimentar a estos niños. Y se les estaban muriendo casi la mitad. De por qué murieron los niños acabas de dar la respuesta. Son casi 400 tumbas de niños encontrados en las escuelas católicas. Diego, podrían ser los niños que murieron por enfermedad. Hay una investigación en curso en Canadá para saber de qué murieron los niños. En dado caso de que hayan sido los niños que murieron por enfermedad, mi pregunta sería para ti, Diego. ¿Llamarías a estas muertes un genocidio infantil en las iglesias católicas? Porque si son los niños que murieron por la enfermedad, vas a tener que pedir disculpas al católico. Cuando se abrió el primero de estos campos, en su primer año, hubo un brote de tuberculosis que mató al 40% de los niños. Esto hubiese sido suficiente para cerrar estos campos de inmediato, para cualquier persona que en verdad ama a su prójimo. Pero esto nos deja muy en claro la verdadera intención. No era educar, era exterminar. Tienes mucha razón en lo que hablas, pero estamos hablando de aquellos tiempos donde los calzones llegaban hasta las rodillas. Pero hablemos de hoy en día, Diego. Pongamos a tus hijos en el centro del video. Hay millones de muertes por el coronavirus y ninguna escuela hoy en día está cerrada. Si hay una enfermedad que está matando de millones de personas en el mundo, ¿por qué pones en riesgo la vida de tu hijo mandándolo a la escuela? Para cualquier persona que en verdad ama a su prójimo. Tú, Diego, estás dando consejos, pero no los aplicas. Te noto muy precavido y mi pensar es que no los estás mandando. No justifico, no defiendo a un sacerdote que haya abusado de los niños en las escuelas católicas. Es una pena que un niño reciba cualquier tipo de abuso, cualquiera. Pero pienso que no cerraban las escuelas porque los niños morían allí o morían afuera. La Iglesia Católica hizo lo que pudo en sus manos. En las noticias nos dicen que las iglesias protestantes también están involucradas. De hecho, sí, todos los noticieros canadienses desde el inicio han mencionado por nombre a todas las iglesias participantes. Todo el peso se lo lleva la Iglesia Católica y no es justo. Estoy de acuerdo, no es justo, por eso especifiqué. Quiero dejar esto bien claro, la culpa completa no es de la Iglesia Católica, es del gobierno canadiense quien masterizó el plan. De hecho, no, tú no lo dijiste y eso no es una información completa, es incompleta. En tus videos solo dices Iglesia Católica, gobierno, gobierno, Iglesia Católica, gobierno, pero no la información completa. La iglesia y los protestantes. O sea, que tengan el mismo tono, pero solamente la Iglesia Católica y los protestantes. No, mismo tono. Y ahí es donde Pablo Muñoz diría, ay, pero es que no pasaron frío, enfócate en lo positivo. Y es ahí que es interesante que si uno, por ejemplo, revisa los documentos fiscales de fines del siglo XIX, uno se da cuenta de que el dinero destinado a la asistencia de los indígenas superaba a toda otra causa dentro del programa fiscal de Canadá. Eso es interesante también. Interesantísimo, es cierto, pero este presupuesto incluía el costo de los policías. Los policías que iban a secuestrarlos de sus casas, que iban a cazarlos cuando se escapaban, que iban a buscarlos cuando se escondían, que con violencia corrían a los padres, que acampaban a las afueras de estas instituciones con el afán. Mira, hermano, tú defiendes a la política, por decirlo así. Yo defiendo a la Iglesia Católica, pero fíjate, tu criterio sobre lo que dijo el hermano, de que el dinero destinado a la asistencia de los indígenas superaba a toda otra causa dentro del programa fiscal de Canadá. Eso es interesante también. No había suficiente dinero para la Iglesia Católica y aún así tenía que alimentar a los niños. Pero en vez de ser parcial en ambos lados,
Te pones más al lado de ser una persona cizañosa y das más información de lo malo que hizo la política y la Iglesia Católica. A las necesidades de la Iglesia Católica solo le dedicas 5 segundos y a lo malo le tiras un rollote de México hasta Canadá. Interesantísimo, es cierto, pero este presupuesto incluía el costo de los policías. Los policías que iban a secuestrarlos de sus casas, que iban a cazarlos cuando se escapaban, que iban a buscarlos cuando se escondían, que con violencia corrían a los padres, que acampaban a las afueras de estas instituciones con el afán. Dices respetar a los católicos, pero hablas 5 segundos a favor de nosotros y 1 hora en contra de nosotros. Me dejas mucho que pensar. En este caso, este hermano está equivocado. Estos no eran orfanatos. Y sí, los niños murieron de enfermedad, por frío, por desnutrición. Y sí, la Iglesia Católica tenía poco presupuesto para alimentar a estos niños. Debo aclarar que sí me equivoqué. Los 150,000 niños no eran solo huérfanos. En eso sí tiene razón. Pido perdón a la audiencia si dije que todos esos niños eran huérfanos. Cuando se abrió el primero de estos campos, en su primer año, hubo un brote de tuberculosis que mató al 40% de los niños. Esto hubiese sido suficiente para cerrar estos campos de inmediato, para cualquier persona que en verdad ama a su prójimo. Pero esto nos deja muy en claro la verdadera intención. No era educar, era exterminar. No hay excusa para esto. Tú como maestro de una institución, por muy buenas que sean tus intenciones, desde el primer año que ves que pierdes a la mitad de tus alumnos, cancelas el proyecto y los regresas a tu casa. Pero no podían porque el gobierno y la policía no los dejaba. La Iglesia Católica también estaba subyugada por esa malicia diabólica y racista del gobierno canadiense en aquel tiempo. Y son ellos el culpable directo. Ahora sí, estás hablando como se debe, hermano. Pero ¿qué te cuesta decir la verdad completa? Pero en defender a la Iglesia Católica solo hablas 5 segundos. Y deberías hablar más de los pocos recursos que tenía la Santa Iglesia Católica. Si hablas solo 5 segundos a favor de la Iglesia y 20 minutos y 5 segundos en su contra, tus seguidores se quedarán con lo malo de la noticia. Si te das cuenta, a veces hablas muy rápido y ciertos detalles buenos se pierden por hablar en contra de la Iglesia Católica. No le das tiempo a tus seguidores de analizar ciertos detalles. Y no tomes esto como algo personal. Te hice saber mi opinión y yo no te guardo rencor porque yo lo tengo prohibido. Hay que tener cuidado con las palabras, porque una palabra puede matar más que el propio acto. Diego, te mando un saludo desde Michoacán. Cuídate mucho y Dios te bendiga.